Dios te bendiga, te doy la cordial bienvenida a este espacio de la meditación de la palabra. Estamos iniciando un nuevo énfasis en este mes de marzo. El énfasis del mes es conocer a Cristo. Y la palabra hoy es Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 11. Título: Quiero conocer a Cristo. Leamos. Versión Reina Valera. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición de poder acercarnos a la mesa que tú preparas con el pan de vida para tus hijos. Lo tomamos con acción de gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien nos muestra una foto de la Estatua de la Libertad, seguramente la relacionamos con la ciudad de Nueva York. Pero eso no implica que conocemos la ciudad. Y si nos muestran una imagen de la Torre Eiffel, o del Arco del Triunfo, o de los Campos Elíseos, seguramente diremos, eso es París. Pero probablemente alguien nos pueda preguntar, ¿cuándo fuiste a París? Nunca. Realmente no la conozco. Casi todos responderíamos. Para realmente conocer un lugar, hay que vivir allí. De la igual manera, podríamos hablar de personajes. Hay eruditos en la vida y obra de grandes personajes de la literatura, de la política, del deporte, de la ciencia, etc. Pero casi todos nunca tuvieron una relación personal con ninguno de ellos, porque seguramente el personaje y el erudito pertenecen a distintas épocas de la historia. Para realmente conocer a una persona, hay que tener una relación cercana con ella. Y eso fue lo que afirmó el Señor Jesús cuando algunos creían que tenían entrada al reino de los cielos por sus obras. Él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, verso 23. Y creo que puede ser muy desagradable para cualquiera que se presente ese día convencido de que sus obras le dan algún derecho y tener que devolverse avergonzado. Por eso Pablo dijo, quiero conocerlo, quiero conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo? Esa es la pregunta que uno no puede responder ligeramente. Yo diría que Judas Iscariote caminó al lado de Cristo 3 años y medio, pero al final no lo conoció. Veamos en palabras del mismo Señor Jesús qué es conocerle a Él. El que hace la voluntad del Padre Celestial. Esa fue una de las conclusiones del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Algunos pudieron llamar a Jesús Señor, pero seguían enseñoreados de su propio corazón, de sus propias decisiones. Otros llamaron a Jesús Señor, pero solamente para recibir un beneficio. Después siguieron viviendo en su propia voluntad. Otros hicieron obras en el nombre de Jesús. Y sus ministerios llegaron a ser muy conocidos, exitosos a los ojos de los hombres. Profetizando, echando fuera demonios y aún haciendo milagros en el nombre de Jesús. Pero parece que eso no es suficiente, ¿no?
Una cosa es darse a conocer al mundo y otra cosa es ser conocido por el Señor. ¿Qué preferimos? ¿Darnos a conocer al mundo o ser conocidos por el Señor? Una diferencia muy importante. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Hacer la voluntad del Padre es lo que realmente importa. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Juan capítulo 6, verso 39. Cuando la multitud vino a Jesús para que les diera pan físico, Jesús no se dejó manipular y les amonestó a que coman su carne, beban su sangre. Estaba hablándoles de comunión, de conocerle. Él les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 54. Para no entrar en discusiones teológicas, veamos cómo Jesús mismo define la palabra vida eterna. Él dijo en Juan 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso fue en la oración, un día antes de ir a la cruz, que Jesús hizo al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer al Padre, el único Dios verdadero, y conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Mucha gente piensa que la vida eterna es vivir para siempre. Es una idea equivocada pensar que cuando una persona muere deja de existir. El espíritu y el alma regresan a Dios. El cuerpo se descompone en la tumba y vuelve a la tierra, al polvo. Pero la verdad es que toda persona que ha vivido en la faz de la tierra continuará viviendo en forma espiritual, ya sea en el cielo o en el infierno. Por lo tanto, decir que la vida eterna es vivir para siempre no es toda la verdad. Todo el mundo vive para siempre, pero no a todos se les da vida eterna. La vida eterna es lo que Jesucristo dijo en Juan 17:3, conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Pero es más que un conocimiento intelectual. En las Escrituras la palabra conocer se usa para describir la relación más íntima y personal que tú puedas tener. Semejante al conocimiento de una pareja de esposos que comparten toda su vida, con sus armonías y sus crisis, pero que permanecen. Conocer y experimentar son dos cosas importantes. La versión Nueva Traducción Viviente usa estas dos palabras que dejan claro que es mucho más que teoría o intelecto. Involucra también la experiencia. Vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos
Quiero sufrir con su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Filipenses 3, del 10 al 11, en palabras de Pablo. Entonces, es comprender el poder de su resurrección. Eso es conocerle. Comprender el poder de la resurrección. Su resurrección es la evidencia de nuestra justificación. Es la revelación del plan de Dios de inclusión. Yo realmente sufrí con Él y morí junto con Cristo, porque yo estaba completamente representado en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección. Ese poder me inspira, ¿sabes? Cuando yo enfrento oposiciones en este tiempo presente, ese es el poder que me inspira, el comprender el poder de la resurrección que está a favor de nosotros. Conocerle es experimentar la resurrección. Cuando me enfrento a la muerte, yo realmente me encuentro cara a cara con mi propia resurrección. Sin resurrección no hay ninguna esperanza para nadie, más allá de la tumba. No hay diferencia si usted creyó que estaba incluido en la muerte de Cristo o no, si no hubiera resurrección. Como lo dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 16 y 18, dice: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Pero Cristo murió y resucitó, aleluya, esa es la verdad. Y en este momento, el Cristo resucitado representa a cada uno que haya muerto. Exactamente igual como las primicias o los primeros frutos representan a la cosecha entera. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15, versículos 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Todos heredamos el pecado de Adán. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino para dar vida. Y ahora los que creemos somos justicia de Dios en Cristo. Tenemos vida eterna. Aleluya. Conocer a Cristo es identificarnos con su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Esa es la puerta que nos da la entrada al ámbito celestial, a la vida suprema. Recordemos que conocer a Cristo es hacer la voluntad del Padre, es tener comunión con Cristo, comer su carne, beber su sangre. Eso es intimidad, relación. No una religión, sino relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pablo concluye su reflexión diciendo: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Me gustó esa frase del apóstol Pablo. A fin de conocer a Cristo, de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Al participar hoy de la cena del Señor, el Espíritu Santo te va a mostrar cuáles cosas necesitamos desechar. Cuáles cosas tienen que salir del corazón o estorban para conocer a Cristo.
Eso lo hará el Espíritu Santo. Mientras tanto, quiero invitarte a orar, a reconocer el señorío de Cristo una vez más. Repite después de mí: Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es buena semilla que cae en buena tierra y da fruto a su tiempo. Yo quiero conocerte, Señor. Ayúdame. Revélame por medio de tu Santo Espíritu todo aquello que no merece ocupar un lugar preponderante más allá del que te corresponde a ti. Tú eres mi prioridad. Tú eres mi Señor. Yo te confieso en mi vida como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor, por lo que has hecho por mí en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.